Hoy pues quiero compartir un pasaje más de la palabra del Señor con cada uno de ustedes. Y vamos a leer nada más 3 versículos en Romanos capítulo 12, 1, 2 y 3. Así sentaditos vamos a leer estos versículos para aprender un poco de la palabra de Dios. Y dice Romanos capítulo 12, 1, 2 y 3. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Hermanos, estos versículos nos van a ayudar para aprender un poco sobre este tema. El culto que agrada a Dios es el tema que vamos a aprender. Sobre el culto que agrada a Dios. En el mundo hay miles de sistemas de cultos con una cantidad de grupos religiosos con algún argumento de que su culto es el aceptable o verdadero según sus creencias. Pero ¿qué dice la Biblia sobre el tema? ¿Qué dice la Biblia en relación al culto que agrada a Dios? Nuestra responsabilidad es aprender de la palabra de Dios para tener respuestas bíblicas. Y es que leyendo el versículo 1 tenemos una primera respuesta y dice de esta manera: así que, hermanos, os ruego que por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Cuál es la primera verdad sobre el culto que agrada a Dios? La primera verdad es que es un culto en el templo de Dios. Escuchen esto. Es un culto en el templo de Dios. Pensemos un poco en lo que acá hay a fondo. Presentarse a Dios vuestro cuerpo, dice, no hay exigencia más característica cristiana en lo que marca la diferencia con otros sistemas de culto. Algunos se preguntarán, pastor, ¿y esto por qué? Porque 1 Corintios capítulo 3 versículo 16, versículo 17 lo dice de esta manera: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. A esto se está refiriendo la palabra del Señor. Y como estamos aprendiendo de que si hay una exigencia más específica característicamente del pueblo cristiano, tiene que ver con este cuerpo. Ya hemos visto que eso es lo que nunca podíamos nosotros ver en un sistema religioso. Y haciendo mención de sistemas religiosos, grupos religiosos, en el tiempo de Cristo estaban los famosos griegos. Y para los griegos esto era irracional. Para ellos lo que importaba era el espíritu. Para los griegos el cuerpo no era más que una prisión, algo despreciable y vergonzoso. Imagínense cómo pensaban los grupos filosóficos o religiosos del tiempo de Cristo. Para ellos miraban el cuerpo como algo negativo. Pero el cristiano sabe que su cuerpo pertenece a Dios tanto como su alma. Y puede servir a Dios tanto con su cuerpo, con su mente o su espíritu, entendiendo que el cuerpo humano regenerado es el templo del Espíritu Santo y el instrumento con el que hace su obra para su gloria, para que la gente vea algo diferente en aquel hombre regenerado.
Después de todo, el gran hecho de la encarnación de nuestro Señor Jesucristo quiere decir básicamente que Dios no despreció, no desdeñó asumir un cuerpo humano, sino vivir en él y obrar por medio de él. Cuando vemos por qué Jesucristo vino a encarnarse, lo vino a hacer con un propósito, para que vean la gloria de Dios en su cuerpo. Y cuando vemos que los pensamientos filosóficos y religiosos tristemente no concuerdan con la Escritura, el pueblo de Dios está llamado para aprender que el culto que agrada a Dios es un culto en el templo de Dios. Entonces preguntémonos, ¿cuál es el templo de Dios? Es esta materia, donde está el hombre regenerado, donde el hombre ha nacido de nuevo. Alguno podrá decir, pastor, ¿y dónde queda nuestro templo? Ya vamos a llegar ahí. Pero a lo que quiero reflexionar y llegar con ustedes es aprender que el templo del Dios vivo es este cuerpo regenerado, el cuerpo que ha sido alcanzado por la gracia de Cristo. Mis hermanos, tomemos el caso de una iglesia o un templo de 4 paredes. Podemos ver nosotros a una iglesia o catedral en el sentir terrenal. Se construye para dar culto a Dios con ese propósito, pero tiene que diseñarle la mente de un arquitecto humanamente. Tiene que construirla hombres, obreros, trabajadores, artesanos. Y solo entonces llega a ser un templo en el que la gente se reúne para dar culto a Dios. Es un producto de la mente y del cuerpo y del espíritu del hombre, cuando estamos en relación a las 4 paredes. ¿Y qué podemos meditar en esto, mis hermanos? En la Biblia siempre se refiere al servicio y el culto a Dios. Aquí tenemos un hecho muy significativo. El verdadero culto es ofrecer a Dios nuestro cuerpo y todo lo que hacemos con Él todos los días, todos los minutos, cada segundo que hacemos con nuestro cuerpo. A veces pensamos más en este templo terrenal y no es malo. Es una bendición de Dios que nos reunamos colectivamente como hermanos en la fe, pero tiene limitación. Pero el cuerpo que Dios diseñó con el propósito para que su gloria se manifieste, con el propósito que sea algo tan diferente al mundo, con lo que ve el mundo, es este cuerpo santo, cuerpo que es templo del Espíritu Santo y que tiene el propósito para glorificar a Dios en su vida y que el mundo vea que hay algo diferente ahí. No podemos nosotros encerrarnos en 4 paredes y estar viviendo acá las 24 horas del día y todas las horas del mes y de los años. No podemos. Mis hermanos, podemos ver nosotros la diferencia que hay entre el diseño de un templo terrenal con el diseño del templo que Dios diseñó, que es el templo regenerado, nacido de nuevo, construido por la gloria y la honra de nuestro Señor Jesucristo, con todo su poder para enseñar algo diferente al mundo. Y por eso es que la palabra del Señor nos está diciendo, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Mis hermanos, el verdadero culto es ofrecerle a Dios nuestra vida cotidiana. Ese es el verdadero culto, más que de 1 hora o 2 horas. No algo que hay que hacer en la iglesia colectivamente en un edificio de 4 paredes, sino en algo donde ve todo el mundo, porque somos el templo del Dios viviente. Uno puede que diga, voy a la iglesia a dar culto a Dios, pero debería también decir, voy a la fábrica, voy a la tienda, voy a la oficina, voy a la escuela, voy al garaje, voy al campo, voy al jardín, voy a la cocina a dar culto a Dios. Eso es lo que acá está enseñando la palabra de Dios. Mis hermanos, esto no quiere decir precisamente estar cantando himnos las 24 horas o alabanza las 24 horas o pensando en Dios específicamente en cada segundo de la vida.
Cuando podemos nosotros tener que aprender que cuando se trabaja, tenemos que ver, mis hermanos, que pudiera restarnos concentración en lo que hacemos o estamos por hacer. Tenemos que ver que lo que se espera de nosotros es hacer todo lo posible para la gloria de Dios. Aunque en ciertas fracciones de segundos posiblemente ni pensemos en Dios, pero el propósito con el cual hacemos las cosas es para gloria del Señor, tal y como dice la Biblia, como si fuera para la gloria de Dios. Y esto nos ayuda a comprender, mis hermanos, lo que es nuestra responsabilidad de dar culto a Dios en este templo, que es en cada segundo, en cada minuto. Y tal vez para aprender un poco sobre esto, veamos lo que dice Colosenses 3, 22, 23, para entender la idea que hay acá de fondo, para los que tienen su Biblia. Y dice: siervos, obedeced en todo. Noten lo que dice: obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo humano, como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, miren hermanos, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. ¿Va a cocinar? Dele culto a Dios. ¿Va al jardín? Dele culto a Dios. ¿Va al trabajo? Dele culto al Dios. ¿Va a la universidad? Dele culto a Dios. ¿Va a cualquier área de la vida? Dele culto a Dios. Para que veamos que todo está en relación, para comprender que este cuerpo ha sido llamado para glorificar a Dios. Y entonces, mis hermanos, de esta manera nosotros podemos comprender que el culto que agrada a Dios es un culto en el templo de Dios. Se hace en el templo de Dios, que es templo del Espíritu Santo, nuestro cuerpo. Y si entendemos esta gran verdad bíblica, entonces vamos a entender que es con mayor sinceridad cuando este culto en todo momento de la vida está dedicado a Dios. Cuando venimos acá 1 hora o 2 horas o 3 horas como hermanos en la fe colectivamente, hay mayor sinceridad cuando se vive de manera correcta el culto que agrada a Dios en el orden correcto. Porque el culto que agrada a Dios es un culto en el templo de Dios. ¿Y dónde está el templo de Dios? Nuestro cuerpo. Para que el mundo vea que hay algo diferente en nosotros. El culto que agrada a Dios, hay otra respuesta en Romanos 12:2. Y dice de esta manera: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Cuál es la otra respuesta sobre el culto que agrada a Dios? También es un culto con la mente de Cristo. Escuchen esto: es un culto con la mente de Cristo. Esto sigue diciendo Pablo, exige un cambio radical. No debemos adoptar las formas del mundo, sino transformarnos, es decir, adquirir una nueva manera de vivir. La conversión y la santificación son la renovación de la mente, las cualidades del alma, que ahora hay cosas que antes no habían. El progreso en la santificación, morir más y más al pecado, vivir más y más para la justicia y la gloria de Dios, es llevar a cabo esta obra renovadora hasta que sea perfeccionada en gloria para aquel hombre regenerado. De esta manera nosotros podemos entender que el culto que agrada a Dios es un culto con la mente de Cristo. El gran enemigo de esta renovación es conformarse a este mundo, tal y como lo dice el texto. Cuidaos de formaros planes para la felicidad, como si estuvieran en las cosas de este mundo que pronto pasan. El problema con aquellos quienes creen que la felicidad está en este mundo, pues tristemente van a topar contra la palabra de Dios, porque eso no es cierto. Porque el Señor, antes que llamarnos a felicidad, nos llama a santidad. Y eso es diferente.
No caigáis en las costumbres de los que andan en las lujurias de la carne y se preocupan de las cosas terrenales como prioridad de la vida, porque esto es contra la voluntad de Dios. La obra del Espíritu Santo empieza primero en el entendimiento y se efectúa en la voluntad, los afectos y la conversación. Hay algo que impacta más allá de su ser, hasta que hay un cambio de todo el hombre a la semejanza de Dios, en el conocimiento de la justicia y la santidad de la verdad. Y esto significa transformarse por medio de la renovación de vuestra mente, o sea, tener la mente de Cristo para dar lecciones espirituales, la palabra de Dios para nuestro ser, y comprender, mis hermanos, que el culto que agrada a Dios es un culto con la mente de Cristo. Nuestra mente tiene que ser renovada. Está cambiando constantemente. Por eso dice Pablo, tener mucha precaución. No tratéis de estar siempre a tono con todas las modas de este mundo. No seáis camaleones, tomando siempre el color del ambiente del mundo. El mundo es tentador y quiere que estemos de esa manera. Pero acá, cuando está hablando de un cambio constantemente, está hablando de la renovación de nuestra mente, que tengamos la mente de Cristo. Así dice Pablo, para dar culto y servir a Dios tenemos que experimentar un camino no de aspecto, sino de personalidad. Podemos nosotros ir aprendiendo, mis hermanos, que en qué consiste este cambio. Pablo diría, por nosotros mismos vivimos, hay una palabra rara acá, al ir investigando, una palabra en la forma en que se menciona, bien rara, katasarka. Pero lo que está en el trasfondo, de acuerdo a la forma como se escribe, es que la idea es ser dominados por la naturaleza humana en su nivel más bajo. Pero en Cristo vivimos nada más kata Christon o kata pneuma, o sea, bajo el control de Cristo o del Espíritu Santo. Miren la gran diferencia que hay. Y por eso tenemos que tener mucho cuidado, hermanos, porque el cristiano es una persona que ha cambiado en su esencia. Ahora vive no una vida egocéntrica, sino cristocéntrica. Y cuando nosotros aprendemos de estas grandes verdades, esto debe ocurrir, dice Pablo, por la renovación de la mentalidad. La palabra que usa para renovación es anaknoidis. Que cuando Cristo entra en la vida de un hombre, este es un nuevo hombre. Tiene una nueva mentalidad diferente porque tiene la mente de Cristo. Cuando Cristo llega a ser el centro de nuestra vida es cuando podemos presentarle a Dios el culto verdadero, que consiste en ofrecerle cada momento de la vida, cada acción de la vida, la renovación de la mente a cada momento, o sea, tener la mente de Cristo para presentarnos delante de Dios a cada segundo. Y por esta razón es que el culto que agrada a Dios es un culto con la mente de Cristo. Y quiero terminar con lo que dice el versículo 3. La última respuesta que tenemos. Y dice así la palabra de Dios. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre nosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. ¿Cuál es la idea que tenemos acá en relación a nuestro tema? Sobre el culto que agrada a Dios, también es un culto que advierte al yo humano. ¿Y eso qué quiere decir, pastor? Si es un culto que advierte al yo humano, es que Dios le enseña y le dice al pueblo de Dios, al hombre de fe: cuando te convertís, yo te doy de dones. Cuando te convertís, yo paso esos talentos naturales, pero ahora lo paso para mi gloria. Cuando has nacido de nuevo, va a haber algo sobrenatural en ti que yo te voy a dar, que es la gracia mía a través de dones y talentos que los tenés que usar, los tenés que desarrollar, los tenés que descubrir para que los pongas a mis pies.
para que me sirvas. Y por esta razón 1 Corintios 6:19 nos lleva a esta reflexión en relación a este texto. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Si Dios nos dio de talentos y dones desde la conversión, solo que hay que descubrirlo. El problema es con nuestro yo. El problema es cuando nosotros no entendemos en el orden bíblico nuestra naturaleza pecaminosa que tiende a ir contra la palabra de Dios. Uno de los pensamientos favoritos de Pablo acerca de la iglesia cristiana es que como un cuerpo, de acuerdo a Corintios 12:27, los miembros del cuerpo, mis hermanos, no discuten, ni se envidian, ni se pelean unos a otros. ¿Cuándo han visto usted o cuándo hemos visto nosotros que nuestro corazón está peleando con el ojo? ¿Han visto eso? ¿Han visto que el dedo más pequeño está peleando con el dedo más grande de la mano, de los pies? No. Y lo que está diciendo Pablo, miren, por su orgullo, por su poca comprensión, cuando van a crecer dentro de la iglesia, van a ser tentados que su orgullo, su vanagloria, su forma de pensar, lo humano que son, ustedes no entiendan de que cada uno tiene una función en el cuerpo de Cristo. Posiblemente solo sea una pequeña célula ahí en el cuerpo, pero está cumpliendo una función. Posiblemente solo sea una pestaña. ¿Se han dado cuenta ustedes? ¿Qué dicen los médicos? ¿Por qué tenemos pestaña? ¿Qué función tiene una pestañita de los ojos? Para cubrirlo de los rayos del sol. Tiene una función, tiene un propósito. ¿Y qué quiere decir eso? Quiere decir que en el cuerpo de Cristo van a haber miembros que no van a ser predicadores, ni van a ser maestros, ni misioneros, ni evangelistas, pero tienen algo que Dios les ha regalado desde su conversión, y posiblemente solo oren en secreto, pero están haciendo algo, orando por la iglesia, intercediendo por la iglesia. Otros que posiblemente solo moviendo sillas, quizás para otros eso es insignificante, pero tienen el don de servicio. No hay necesidad que se les diga hagan esto porque ya lo están haciendo. Tienen el don de servicio, sea cual fuera el don, tan pequeño, tan insignificante que lo vean muchos como seres humanos que somos, pero Dios tiene un propósito que tiene que funcionar de acuerdo a como Él lo diseñó. Y entonces la palabra de Dios nos está diciendo en relación a nuestro tema, el culto que agrada a Dios es un culto que advierte al yo humano porque nosotros somos terribles. Ay, ese hermano no es útil porque esto y aquí y allá. Pero la palabra de Dios dice que tiene una función en el cuerpo de Cristo. Y si entendemos esa función, no hay razón para pelear. No hay razón para discutir, no hay razón para vanagloriarnos. Y mis hermanos, cada parte del cuerpo realiza su función, ya sean prominentes o humildes. Pablo estaba convencido de que así debería suceder en la iglesia cristiana como cuerpo de Cristo, y no el yo humano con su cuerpo contaminado, porque eso es carnalidad. Cada miembro tiene una tarea y es solo cuando todos cumplen con su función como es debido, cuando el cuerpo de la iglesia funciona como Dios manda. Porque Dios tiene un propósito al darnos de dones y talentos, al darnos del gozo de su Espíritu Santo. En este pasaje nosotros encontramos reglas para la vida común, para poder llevarnos a la reflexión en lo que nos está enseñando la palabra de Dios. Todos, la primera regla es que lo primero de todo es conocernos a nosotros mismos. Uno de los principios básicos de los sabios griegos, aún en la sabiduría humana terrenal, era esta forma de pensamiento: conócete a ti mismo. No llegaremos muy lejos en nada hasta que sepamos lo que podemos y lo que no podemos hacer.
¿Qué quiere decir esto? Si los hombres naturales con una sabiduría terrenal, humana y diabólica logran percibir este orden, cuanto más la iglesia tiene que entender de que cada miembro tiene que descubrir su don o los dones que Dios le ha dado o los talentos. Si lo percibe el humano en términos naturales, ¿por qué a la iglesia le cuesta entender muchas veces que no todos tienen la misma función? El tener claro nuestra capacidad sin presunción ni falsa modestia es una de las primeras cosas esenciales para una vida útil. Si lo entienden los humanos sin fe, la iglesia debe ser ejemplar, marcando la diferencia. Si Dios dio dones y talentos, no podemos hacerlo todo. O sea, tenemos ciertas limitaciones como humanos de fe y regenerados y perdonados que somos. No tenemos todos los dones. No podemos hacerlo todo. No, tenemos deficiencias. Nadie puede decir yo tengo todos los dones, pastor. Nadie puede decir yo tengo todos los talentos, pastor. No. Me acuerdo que un día llegó un médico conmigo y me dice, mire pastor, yo me convertí hace un año más o menos, pero donde estoy no sé si me van a enseñar o no me van a enseñar, pero hasta ahora estoy aprendiendo la vida cristiana. Dios me perdonó, me alcanzó, pero ¿qué puedo hacer yo para servir en la iglesia? Y le empecé a ayudar dando algunas indicaciones, pero lo primerito que le dije, mire, ¿tiene su consultorio ahí donde llegan? Sí, tengo. Bueno, para empezar, ponga unos trataditos ahí y comparta. Enséñale a la gente que el problema del cuerpo humano que se enferma, ese no es el problema, porque todos vamos a morir. El problema es el alma. El problema es cuando el hombre no ha nacido de nuevo. La prioridad no es que se sane hombres físicamente, la prioridad es que los hombres sean perdonados de sus pecados. Y lo entendió. Pastor, ya lo estoy haciendo. Un día que lo encontré, ¿se puede hacer algo más? Sí se puede, solo que hay que descubrir qué dones, qué talentos Dios le ha dado más para su gloria y su honra. Pero esta es la idea que tenemos acá. Nos anima a aceptarnos a nosotros mismos y a usar los dones y talentos que Dios nos ha confiado. No tenemos que envidiar los que tengan otros, ni lamentar no tenerlos nosotros. Tenemos que aceptarnos tal como somos y usar el don y talentos que tengamos como Dios lo ha dado, para tener cuidado con el yo humano. Puede que el resultado sea que descubramos y tengamos que aceptar el hecho de que nuestro servicio en el cuerpo de Cristo ha de ser humilde y poco apreciado por la mayoría, pero está cumpliendo de acuerdo al don y talento que Dios lo ha dado. Posiblemente no sea uno de los superdones como muchos lo quieren llamar. Una de las creencias básicas importantes de estos grupos filosóficos en el tiempo de Cristo, los llamados estoicos, era que para ellos hay una chispa divina en todas las vidas. Pero había otro grupo conocido como los escépticos que se reían de esta filosofía y doctrina humana. Había una guerra de pensamientos en el lado natural humano. Pero el punto acá es para aprender a la luz de la palabra de Dios que Dios está en los gusanos. Está esa interrogante. Preguntaban los escépticos. ¿Dios está en los aberrojos? A los que respondían los estoicos, ¿por qué no? ¿Es que no pueden estas criaturas servir a Dios? ¿Se acuerdan ustedes con qué plaga Dios disciplinó al imperio de los egipcios? Ranas. ¿Se acuerdan cuántas plagas le llegó? Para nosotros son insignificantes. Piojos. Pero cuando están en las manos de Dios, Dios cumple su propósito. Para que entendamos que si el mundo puede percibir el orden natural con verdades en el orden natural,
Cuanto más con el pueblo de Dios que está llamado a entender las verdades espirituales para darle gloria a Dios. ¿Es que hay que ser general para ser un buen soldado? Decía uno de ellos, de estos hombres. ¿No puede el soldado raso pelear bien y dar su vida por su patria o nación? Y uno de ellos decía: feliz el que sirve a Dios y cumple su misión tan fielmente como un gusano, pero consciente de que fue lo que Dios le dio, lo que Dios le regaló. Y entonces, a la luz de la palabra del Señor, el culto que agrada a Dios, mis hermanos, es un culto que advierte al yo humano, porque nuestro yo humano es tentado a pensar de manera tan humana. Somos tan racionalistas que a veces no ponemos la fe como fundamento y nos lleva a distorsionar muchas cosas que no están en el orden bíblico. La continuidad de la vida del universo depende de las criaturas más humildes, porque Dios las diseñó con un propósito, y sobre todo el plan de redención para los humanos y el crecimiento espiritual e integral para su iglesia nos debe de interesar. Pablo está diciendo aquí que es uno que tiene que empezar por aceptarse a sí mismo, y aunque encuentre que la contribución que puede ofrecer no se va a ver, ni va a recibir alabanza ni prominencia, debe hacerla con la seguridad que es importante y que sin ella el mundo y la iglesia quedarían privados de algo flojo, algo débil, porque todos tienen una función en el cuerpo de Cristo. Pablo está diciendo realmente que todos los dones vienen de Dios. Llama a los dones carismata. Y en el Nuevo Testamento, carisma es algo que Dios le da a una persona de fe. Sea el que sea el don que uno tenga, debe usarlo no para su prestigio personal, como advertencia al yo humano, sino porque está convencido de que es su deber, como su privilegio, el hacer su contribución al bien común solo por la gracia divina, para el crecimiento de la iglesia y para el testimonio ante los hombres, para que vean la gloria de Dios en la vida de su pueblo. Y quiero terminar recordando lo que nos enseña la palabra de Dios. Tenemos la parábola de los talentos, nos advierte. La palabra de los talentos nos advierte además que es peligroso defraudar a Dios en el uso de sus dones, como advertencia al yo humano. Y pobre de la iglesia que no tiene interés en descubrir los dones y en dar ocasión de practicarlos al que los tiene. Esa iglesia se va a empobrecer de liderazgo. Se empobrece de liderazgo a sí mismo, de madurez espiritual, de desarrollo integral. Y tristemente también se empobrece delante del mundo, porque hay ciertas limitaciones que la iglesia por imprudencia no los ve. Y también el mundo, de alguna manera, tarde o temprano se va a dar cuenta que hay algo que no está normal en esa iglesia. Pero es lo que hoy nos ha enseñado la palabra de Dios. El culto que agrada a Dios es un culto en el templo de Dios. Número 1. Número 2, es un culto con la mente de Cristo. Y número 3, es un culto que advierte al yo humano. Cuidado, hermanos, porque somos tan humanos que tendemos a pecar, a juzgar mal. Si hemos aprendido estas 3 respuestas en relación a nuestro tema sobre el culto que agrada a Dios, no les estoy diciendo: el pastor está predicando que ya no vengan al culto. No. Les estoy diciendo que antes que el culto colectivo y congregacional está nuestro culto, que es el templo del Dios viviente, el templo del Espíritu Santo. Está el culto con la mente de Cristo, el culto que advierte el yo humano para que Dios sea glorificado en el orden correcto. Si esto es lo que vamos a aprender, Dios va a hacer maravillas y prodigios, perdonando, restaurando vidas, para que conozcan a Jesucristo como su Señor y Salvador. Si esto es el enfoque correcto, entonces vivámoslo, hagámoslo, pidámosle a Dios
que nos dé sabiduría para entender que el culto que agrada a Dios es un culto en el templo de Dios, porque somos templo del Espíritu Santo. Es un culto con la mente de Cristo, es un culto que advierte al yo humano para entender que nuestro cuerpo está llamado para darle culto, gloria, honra a Dios. No como grupos de filosofía en que unos estaban de acuerdo, otros no. Su forma de pensar. Pero aquí nos interesa qué dice la Biblia. El culto que agrada a Dios. Mis hermanos, que el Señor les bendiga.